La pregunta del millón. ¿Qué creen que se requiere para ser millonario? ¿Ir a las mejores universidades del mundo? ¿Ser un pez gordo en Wall Street? ¿Heredar mucho dinero? ¿Ser político? ¿Sabían que cualquiera de nosotros podríamos llegar a ser millonarios? Y no se preocupen, no les voy a vender ningún curso ni nada por el estilo. Pero lo que sí les quiero preguntar es que si alguno de ustedes sabe quién es este estadounidense que se llama Ronald Read, probablemente no lo sepan, pero este hombre era una persona común y corriente como tú y yo, y vivía una vida tranquila de empleado, trapeando los pisos de los centros comerciales. La única diferencia entre nosotros y este hombre es que él falleció dejando una fortuna de más de 8 millones de dólares que consiguió solo con su trabajo y su esfuerzo. Esta es una historia verdaderamente increíble e inspiradora que nos va a demostrar que ser rico no requiere de talentos especiales o de ser de una familia rica. Así que en este video yo te voy a contar su historia y cómo lo logró, y también cómo tú podrías hacer lo mismo. Para empezar esta historia vamos a tener que ir hasta el noreste de los Estados Unidos, al estado de Vermont. Un estado con inviernos fríos, rodeado por una naturaleza espectacular. No es un estado muy grande ni de mucho significado en los Estados Unidos, pero este era el hogar del señor Ronald Read. Ronald era conocido por ser una persona simple que vivió una vida larga de clase media. No tuvo la oportunidad de ir a la universidad y tampoco tuvo una carrera que resaltaba. Él vivía una vida tranquila con su familia, trabajando como conserje, trapeando los pisos de los famosos centros comerciales JCPenney. Los inicios de Ronald fueron muy humildes. Como les decía, no fue a la universidad, pero fue la primera persona en su familia que llegó a graduarse de la secundaria. Al graduarse, lo mandaron a la guerra como soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, él volvió y se casó y tuvo 2 hijos. Por varias razones, él terminó divorciándose de su primera esposa, pero se volvió a casar con otra señora y tuvo un hogar con ella y sus hijastros. De afuera, lo único que cualquiera podría observar es que este hombre tenía una vida humilde de clase media estadounidense. No venía de una familia rica, ni recibió una herencia, y no fue a la universidad. Como les decía, él trapeaba los pisos. Y antes de ser un conserje, él trabajó la mayoría de su vida en un taller mecánico. Ojo, él trabajaba ahí, no era dueño del taller. Pero aquí viene lo más sorprendente. En el año 2014, Ronald Read falleció a los 92 años. Su fallecimiento no fue ninguna sorpresa para nadie por su edad, pero lo que sorprendió a todo el mundo, hasta los familiares más cercanos, es que él falleció dejando una herencia de más de 8 millones de dólares. Todo el mundo quedó en estado de shock y pensaron que había algún error. Pero no había ningún error. Él había planeado su fallecimiento y se contrató un abogado para que ese dinero vaya, en mayoría, como donaciones a la biblioteca local, donde él se las pasaba leyendo libros, y al hospital local. Le acabó donando más de 6 millones de dólares al hospital y a la biblioteca. Lo demás era para sus familiares. Ahora, seguramente se están preguntando, ¿qué hizo este hombre para acabar con más de 8 millones de dólares? ¿Se ganó la lotería? No se ganó la lotería, ni era parte de una sociedad secreta ni nada por el estilo. Él era un simple mortal, pero tenía 2 cualidades que nadie se las podía quitar: conocimiento y comportamiento. Hay un libro en inglés que se llama The Psychology of Money, o en español, La Psicología del Dinero, de Morgan Housel. En este libro, el autor nos dice que, a diferencia de ser un ingeniero de la NASA o algo así, o alguna profesión que requiere de mucho conocimiento e inteligencia superior, ser un experto en las finanzas personales y llegar a ser millonario no es tan complicado y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Housel dice en su libro, "Ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have a handful of behavioral skills that have nothing to do with formal measures of intelligence."
Esto se traduce en español a personas comunes y corrientes sin educación financiera pueden llegar a ser adinerados si tienen un comportamiento que no tiene nada que ver con la inteligencia. Para poder llegar a ser un ingeniero de la NASA, por ejemplo, uno tiene que tener habilidades excepcionales, la mejor educación y preparación del mundo e ir poco a poco consiguiendo experiencia. Es un proceso muy elaborado y complejo, y por eso tenemos tan pocos de estos. Mientras que ser millonario solo requiere de que uno sepa lo básico de las finanzas personales, que uno llegue a ahorrar un buen porcentaje de su salario y que lo ponga a trabajar ese ahorro. Es una combinación de conocimiento básico, pero lo más importante es tener el comportamiento adecuado. Y eso fue lo que hizo Ronald Read. Este hombre era conocido por ser una persona tranquila, humilde, pero más que nada fue conocido por ser frugal. La gente lo describía como una persona que siempre estaba tratando de arreglar cosas solo, caminaba por todos lados, nunca compraba nada lujoso y solo gastaba dinero cuando era muy necesario. Era la definición de alguien frugal y ahorraba su dinero como una ardilla. Es más, se dice que para ahorrar dinero, él se cortaba su propia leña para calentar su casa en el invierno. No se sabe cuánto de su salario él ahorró durante toda su vida, pero podemos estar seguros que era la mitad de su salario o más. Pero solamente vivir una vida frugal y ahorrar no fue lo que lo llevó a Ronald al éxito. Ronald tenía un pasatiempo que, en su época, nadie tenía, mucho menos una persona de clase media de un pueblito. Y eso era que le gustaba ir a la biblioteca local para investigar inversiones en acciones. Eso fue lo que lo llevó a la riqueza. Él invirtió en más de 100 empresas grandes de los Estados Unidos. Pero él era el tipo de inversor que compraba las acciones y no las vendía hasta el día de su fallecimiento. La estrategia de inversión era muy simple. Mantenía las acciones durante décadas para reinvertir los dividendos en nuevas acciones, todas diversificadas. A diferencia de él, muchos de nosotros compramos y vendemos acciones semanas después o un par de años después. Es más, algunas personas ni siquiera invierten su dinero. Pero esta constancia de ahorrar e invertir en la bolsa con un portafolio diversificado durante décadas fue lo que lo llevó a que tenga más de 8 millones de dólares al fallecer. Es ahí donde Ronald es distinto a la mayoría de nosotros los latinos. Nosotros los latinos tenemos una cultura de ahorrar nuestro dinero y no de invertir. Los aplaudo a ustedes por ahorrar dinero, pero donde erramos es al no invertir y sacarle el jugo al interés compuesto. Ronald es verdaderamente una personificación de una persona que supo usar el interés compuesto. El portafolio de acciones de Ronald lo había visto todo: guerras durante las décadas, ataques terroristas, burbujas financieras, la gran crisis hipotecaria del 2008, pero a pesar de tanta turbulencia, él no liquidaba sus acciones y pacientemente seguía invirtiendo. Muchos banqueros conocidos, inversionistas y empresas se fueron a la quiebra en el 2008 por tanta especulación. Algunas de ellas eran Lehman Brothers, Bank of America y General Motors. Estas empresas tuvieron que ser rescatadas por el gobierno estadounidense y ni mencionar cuántos millonarios lo perdieron absolutamente todo en esta época. Pero Ronald, el hombre frugal de clase media, no. La mejor defensa que él pudo tener con toda esta turbulencia fue la diversificación, cosa que muy pocos de nosotros hacemos. Él no invertía en una o dos acciones, él invertía en más de 100 acciones en distintas empresas de distintas industrias y tamaños. Pero volvamos a su fallecimiento y la herencia de 8 millones de dólares que dejó. Como les decía, su familia quedó en estado de shock. Esto era muchísimo dinero y ellos no tenían idea que él había ahorrado tanto dinero. Y lo que más los sorprendió es que dejó tanto dinero para la biblioteca, donde se las pasaba leyendo e investigando acciones, y para el hospital local. Nadie en ese pueblo había donado tanto dinero como él, y nadie se imaginaba que un hombre frugal como él iba a dejar tanto dinero. Este dinero lo donó a la biblioteca como una forma de agradecimiento
por el conocimiento que le dieron. Fue ahí donde él aprendió sobre las finanzas personales y cómo invertir su dinero. Solito, leyendo libros e investigando. Y ahora ustedes conocen su historia y su secreto. Ahorren dinero, no gasten más de lo que necesiten y pongan ese dinero a trabajar. Las inversiones en la bolsa no deberían ser a corto plazo. Esta es una maratón donde ustedes tienen que dejar su dinero por décadas. Y lo más importante, hagan su investigación antes de invertir y diversifiquen. Ronald nos dejó una lección para todos y nos las dejó después de su fallecimiento. Él es el ejemplo de lo que una persona puede hacer. No se requiere ser un ingeniero, abogado o médico para ser rico. Solo se necesita ser frugal, ahorrar y hacer trabajar esos ahorros. Con el tiempo, ese dinero va a crecer. Y como el autor del libro que les mencioné dijo, solo se necesita tener un comportamiento adecuado y constante. Ahora, mi pregunta para ustedes, mis queridos YouTubers, es: ¿qué necesitan hacer o mejorar para poder vivir como Ronald Read? ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar su vida para poder ahorrar e invertir su dinero? Espero sus comentarios aquí abajo y no se olviden de dejarme cualquier pregunta en un comentario aparte. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.